Como director de comunicación de Thales, es para mí un honor presidir la Asociación Multinacionales por Marca España, que ha iniciado su andadura tan solo hace unos meses de la mano de un grupo de importantes y prestigiosas empresas extranjeras asentadas en nuestro país. El objetivo que tiene esta asociación es impulsar la marca España y promover una imagen positiva de nuestro país. Desde esta plataforma de diálogo queremos realizar una labor divulgativa sobre el papel que las multinacionales extranjeras desempeñan en el crecimiento económico y social de España. Y como primer paso, hoy desgranaremos los aspectos más relevantes del informe Contribución de las multinacionales extranjeras a España. Es el primero que hemos elaborado y que pone de manifiesto cómo las multinacionales estamos afrontando la crisis económica y contribuyendo a la estabilidad del empleo en nuestro país. Por cierto, este informe está disponible en nuestra página web para todos aquellos interesados. Durante la jornada tenemos este hashtag, multinacionales en España, para todos aquellos que deseen tuitear lo que aquí se comenta y se dice. Antes de ceder la palabra a nuestros distinguidos invitados, me gustaría compartir con vosotros un vídeo que resume el propósito de la asociación y en el que destacaría 4 conceptos clave que definen nuestra forma de trabajar: compromiso, innovación, competitividad y talento. Muchas gracias, excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, excelentísimos señores embajadores de Francia y de México, consejero de la Comunidad de Madrid, autoridades, presidentes, consejeros, representantes de las empresas multinacionales en España. Quiero decir que lo primero que me ha llamado la atención esta mañana al llegar aquí es que una mezcla de mensaje y amenaza por mi parte a los promotores de este acto se ha visto ampliamente desbordado. Hace un año empecé a hablar con algunas empresas multinacionales que tenían una doble inquietud. Por una parte, querían colaborar en esta cosa a veces un poco abstracta y otras algo más concreta, que es la marca España. Y por otra parte, tenían la sensación de que las autoridades españolas las consideraban un poco distintas de las empresas genuinamente españolas, entendiendo como tales aquellas que tienen su origen en España, aunque a lo mejor su capital pues es mayoritariamente extranjero. Esta sensación de no estar bien atendidos o de no ser bien reconocidos nos llevó a hacer un estudio, gracias al patrocinio de Deloitte, sobre el papel que habían jugado y jugaban las empresas multinacionales en España. España, como todos sabemos, es un país pobre y eso no debemos de olvidarlo nunca. Es un país que ha tenido siempre una insuficiencia de capital para las necesidades de desarrollo y crecimiento, y que si se ha podido desarrollar hasta los niveles espectaculares que ha alcanzado en esta última parte del siglo XX y primeros años del siglo XXI, es porque ha sido capaz de acoger capitales de distintos países del mundo, y con los capitales ha venido también algo más difícil de medir y de cuantificar, pero que es el know-how, el conocimiento que ha servido para promover e incorporar en las empresas españolas nuevas tecnologías, nuevos know-hows, nuevas maneras de hacer las cosas. Estos primeros representantes de empresas multinacionales me dijeron que querían constituir una asociación y tener un diálogo fluido con Marca España. Y yo les dije, hasta que no seáis 20, no hablo con vosotros. No de una manera arrogante, sino para estimularles a que se unieran, porque había varias iniciativas, y formaran una asociación de cierto peso. Veo que hoy su poder de convocatoria supone el superar holgadamente esa cifra, y estoy seguro que con este acto de presentación y lanzamiento el número de empresas alrededor de este proyecto, para mí estimulante y verdaderamente por el que estoy muy agradecido, pues aumentará de manera sustancial. Las multinacionales han jugado un papel
decisivo, importantísimo. En el informe de Deloitte se pone de manifiesto esa contribución al empleo en España, con más de 1.200.000 trabajadores, cómo las empresas multinacionales exportan más que las empresas así llamadas nacionales, cómo son tecnológicamente empresas que prestan más atención a la investigación y al desarrollo y cómo son empresas que son líderes en muchos sectores. Y España necesita a las empresas multinacionales. Y las empresas multinacionales juegan un papel muy importante en el desarrollo y en el crecimiento de nuestra economía. Y las personas, los españoles que están trabajando en las empresas multinacionales, juegan un papel muy importante en transmitir a sus centros, a sus casas madres, las ventajas que puede tener en un momento determinado o a lo largo del tiempo una economía como la española. He de decir y reconocer también, porque de bien nacido es el ser agradecido, que cuando las cosas empezaban a cambiar un poco en la percepción de España, venimos de que hace 2 años se publicaban, de cada 100 artículos que se publicaban sobre España, 92 en el último trimestre de 2012 eran negativos, solo había 2 o 3 positivos y unos 5 o 6 neutros, y hemos pasado a invertir totalmente, de manera que en el primer trimestre de este año el 85% de los artículos que se han publicado sobre España en los 25 primeros medios de comunicación son positivos, un 10-12% son neutrales y menos del 10% son negativos. Hemos invertido, y cuando empezaba este proceso de inversión, pues hubo una empresa, Grant Thornton, que la cito expresamente por su contribución de avanzadilla a ese cambio de opinión, que supo hacer un planteamiento original y atractivo que circuló por las redes de manera masiva y que contribuyó de alguna manera a ir cambiando esa impresión que había sobre España. Ese tipo de contribución, pues para Marca España fue muy importante y una vez más quiero agradecerlo en público. Pero todos vosotros, todos los que trabajáis en empresas multinacionales, sois embajadores de España ante vuestros centros fuera de España, ante las sedes de esas multinacionales. Y no me tenéis que explicar esto porque es hablar de lluvia a Noé, ¿no? Es decir, yo he estado 20 años trabajando en una empresa multinacional y sé cuán importante es el trabajo que podemos hacer cerca de nuestra casa madre para atraer inversiones, para atraer centros de producción o centros de investigación a nuestro país, para que nuestro país tenga el peso que le corresponde en el contexto mundial. Y por eso creo que es justo y es necesario agradecer a los españoles que trabajan en las multinacionales esa contribución que hacen al desarrollo y al crecimiento de nuestro país y estimular a esta asociación que os recoge a muchos de vosotros y estoy seguro recogerá más a que siga trabajando y ahora que ya habéis superado ese número de 20, la colaboración con Marca España espero que sea fluida, fructífera para todos. Muchas gracias por organizar este acto, en el cual estoy encantado de participar. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros para reflexionar acerca del valor de las multinacionales extranjeras en España, ¿no? Comisionado, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo me gustaría, a pesar de que muchos de vosotros ya sabéis cómo es la vida de una multinacional, hacer una pequeña visión micro, dejar ver por un agujerito cuáles son las preocupaciones de los CEOs y de los presidentes de las compañías multinacionales en España, ¿no? Y a diferencia de los CEOs o presidentes de las compañías multinacionales españolas, que realmente su preocupación mayor significa cómo maximizar la facturación y los beneficios en el mundo y cuya responsabilidad es balancear las inversiones dentro y fuera del país, pues los presidentes de las multinacionales españolas nos encontramos con una premisa y es que nuestra responsabilidad máxima es maximizar la
la facturación y los beneficios de nuestra compañía multinacional dentro de nuestro país o acompañando a empresas españolas en el extranjero, tanto si son clientes nuestros como en algún caso empresas que son proveedores nuestras y que les arrastramos también en nuestra visión multinacional, ¿no? Tenemos que levantarnos cada mañana, y el comisionado lo decía perfectamente, intentando poner en valor España, la sociedad, nuestro mercado, nuestras empresas, porque alguien en el país donde se encuentra nuestra multinacional decide dónde se va a poner la nueva fábrica, dónde se va a poner la nueva línea de producción, dónde se va a poner el nuevo centro de desarrollo, dónde se va a poner la próxima factoría de software. Y normalmente una vez al año se replantea si la multinacional en la que tú trabajas va a apostar más o menos por el país. Yo tengo que decíroslo, ¿no? Cuando entré en Siemens hace apenas un poquito menos de 3 años, en los momentos más duros de la crisis, pues me encontraba a veces abofeteada por ambas partes, ¿no? Leía cómo la sociedad a veces gritaba diciendo que era una injusticia que pues, las ofertas públicas se pudieran conceder a empresas extranjeras, ¿no? Por otra parte, recibía llamadas de mi expresidente cada mañana diciéndome: estoy viendo fotos de pobres, de españoles que comen en la basura, me llaman de mi banco diciendo que va a haber un colapso financiero en España y tú qué me dices, ¿no? Y en el fondo, pues como os decía, nos estaba tocando lidiar con la más fea, ¿no? Pero tuvimos suerte porque creo que trabajamos todos juntos, las empresas españolas, las empresas multinacionales, el Gobierno y la sociedad, para poner a España en una posición distinta. Y ahora nos encontramos en este momento de la salida de la crisis. A pesar de todo, no nos equivoquemos. El valor de la marca España, el valor de las multinacionales extranjeras en España va a seguir siendo tan importante o más en la salida de la crisis como en el momento más crudo de ella, ¿no? Y cuando ya os he dado esa visión chiquitita de qué es lo que nos preocupa y por qué nos sentimos a veces pues eso, preocupados, pues me gustaría daros la visión grande de cuántos somos, ¿no? El comisionado decía que Deloitte había hecho un informe, nuestra propia asociación ha hecho un informe y como es más moderno, pues seguimos creciendo. Ya somos casi 13.000 empresas y aproximadamente 1,3 millones de trabajadores, ¿no? Tenemos una inversión extranjera presente aproximadamente de 315.000 millones y el negocio que movemos entre todas las empresas multinacionales es 378.000 millones, ¿no? Aportamos, además, pues las empresas, casi el 40% de las empresas multinacionales que estamos en España lo somos de 3 países, Alemania, Estados Unidos y Francia, ¿no? Y seguimos creciendo, es decir, que creo que hemos hecho una buena labor y que a pesar en los momentos peores de la crisis, incluso hemos sido capaces de mantener y en algún caso incluso hasta aumentar el número de empleados, ¿no? Como os decía, hemos trabajado haciendo de embajadores para convertir de España, ¿no?, la 14ª economía con más flujo de inversión y además de esto, pues la hemos hecho muy atractiva, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el 12,4% de las empresas que realizan actividades de I+D en España son de capital extranjero. Pero si miramos a las empresas, no todas, sino simplemente las grandes, pues entonces, en ese caso, es el 34,5%, ¿no? Bueno, ya nos conocemos en chiquito, nos conocemos en grande, y ahora lo que tenemos que saber es por qué nos hemos juntado en esta asociación, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Son intereses espurios o son intereses realmente generosos, ¿no? Pues, como os decía, lo único que queremos hacer es poner el valor de España y de su marca muy alto, donde realmente tiene que estar
Primero, en la sociedad el lugar donde nuestra multinacional esté dedicada, ¿no? Y no sé vosotros, pero yo me paso el día dando pequeñas notas y hablando con el Financial Times y con los periodistas alemanes, ¿no? Que quieren ver como una empresa que, a pesar de que algunos consideran alemana, yo la considero españolísima, porque llevamos 120 años en este país y seríamos casi la tercera empresa más antigua del IBEX si cotizáramos aquí, pues cómo vemos la situación de España y cómo ha ido cambiando. No solamente necesitamos que esta forma de embajador de España en los países donde se encuentra nuestra multinacional funcione. Nuestro segundo objetivo es, como os decía, hacer de embajadores dentro de nuestra propia casa para intentar atraer, sobre todo, I+D y industria, más puestos industriales, ¿no? La tercera área tiene que ver con vosotros, ¿no? Sabemos que podemos ser muy pesados si cada uno de nosotros se dirige al gobierno con peticiones distintas y desconexas. Y hemos pensado que era mejor que nos juntáramos a reflexionar y ayudáramos a crear papers donde digamos exactamente qué es lo que haría que España fuera más atractivo para la mayor parte de las multinacionales. Ayudará muchísimo a que el país se vaya moviendo en esa dirección. Y la cuarta opción tiene que ver con esto, explicarles a la sociedad española la importancia de nuestras empresas, para que no nos vean como unos extranjeros chupópteros, sino que se den cuenta de que nuestros empleados también son españoles, de que también pagamos rentas, de que también tenemos proveedores y de que también pagamos impuestos en nuestro país. Así pues, yo creo que España tiene dos grandes necesidades que todos estamos de acuerdo para salir de esta crisis aún más reforzada con esta imagen de país. Un país que debe tener mucha más I+D y un país que debe tener mucho más porcentaje industrial. Y aparte de ser una asociación de multinacionales que hace papeles, queremos ser una asociación de multinacionales que presenta propuestas. Y en este primer año nos vamos a focalizar en 4 áreas principales. La primera de ellas tiene que ver con cómo ayudamos a generar un talento que atraiga más a las empresas multinacionales, ¿no? Y vamos a intentar trabajar con el Gobierno y con las diferentes sociedad civil para modernizar el sistema educativo, para meter la formación dual, para reducir el abandono escolar, para acercar la universidad a la empresa, ¿no? Después, junto con esto, vamos a trabajar para ver cómo podemos aumentar el número de centros de I+D y de desarrollo de software que las empresas multinacionales podemos y tenemos que tener en nuestro país. Vamos a trabajar también para aumentar el número de personas que tenemos trabajando dentro de la industria y haciendo que ese trabajo industrial sea de más calidad. Y por último, vamos a trabajar para tener un sistema y un marco legal y tributario estable, simple y eficaz. Y esas van a ser las 4 áreas en las que no solamente vamos a hacer papers, sino que vamos a trabajar para mejorar los KPIs del país. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y contamos con el apoyo de todos. Gracias. Alto comisionado, embajadores, directores generales, Rosa, amigos todos. Estaba intentando saber cómo empezaba mi intervención y cuál podía ser el hilo conductor de la misma. Y al oír al alto comisionado que ha acudido al patriarca Noé para decir que nadie le puede explicar lo que es trabajar en una multinacional, y al oír a Rosa, que ha trabajado toda su vida en distintas multinacionales y lo conozco bien, he rehuido inmediatamente la tentación de hablar de las empresas multinacionales como tales. Decía el presidente Azaña en una cita que probablemente alguien me haya oído, que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. Yo por eso no voy a intentar hablar de las empresas multinacionales, que lo conocéis mucho mejor que yo.
Uno de los objetivos de este encuentro es facilitar la comunicación entre las empresas multinacionales y la Administración para que sepamos interpretar, recoger y trasladar cuáles son vuestras preocupaciones para hacer más grandes vuestras empresas en España y para hacer más grande a España en ese intento. Por tanto, me vais a permitir una reflexión en voz alta sobre lo que está siendo la tarea de estos días en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En estos momentos estamos redactando un documento que se llama la Estrategia de Acción Exterior para 4 años. Estrategia de Acción Exterior que supone una novedad en nuestra historia diplomática. Hasta ahora ha habido una estrategia de acción exterior, pero ha sido una estrategia implícita. Ha sido además una estrategia poco coordinada con los distintos actores que participan en la acción exterior, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el resto de los departamentos y, desde luego, las empresas, incluidas sobre todo las empresas multinacionales. Por eso, la reflexión que de esta reunión y de sucesivas reuniones puedan salir será extraordinariamente útil para que el Gobierno pueda incorporar las preocupaciones de las multinacionales a lo que va a ser la guía de actuación en los próximos 4 años. Decía que España ha tenido una estrategia implícita, no ha tenido una estrategia explícita, pero ha tenido una estrategia implícita que probablemente se agotó cuando cambió el siglo. La estrategia implícita después de la aprobación de la Constitución, que abre por primera vez las puertas de Europa y del mundo a un país que había estado aislado como consecuencia de sus circunstancias políticas, aislado en términos políticos, que no en términos económicos, y si la transición fue sencilla es porque había en 1977 una serie de empresas multinacionales que tenían la sensibilidad y las necesidades de cualquier otra empresa en cualquier otro lugar del mundo. Hubo que cambiar en términos marxistas la superestructura política porque la estructura económica ya había cambiado desde el plan de estabilización. Pero en esa estrategia de acción exterior, insisto, vuestras preocupaciones son preocupaciones que tendremos muy en cuenta. No voy a aludir a lo que representan las empresas multinacionales en creación de empleo, en investigación y desarrollo, en exportación, en esos bienes intangibles que contribuyen tanto a la marca, la educación dual, la investigación y desarrollo, en definitiva, a convertirnos en un país moderno. Si la primera exigencia o la primera condicionante que nos obliga a hacer una estrategia explícita es que el país ha cambiado y que es necesario, después de haber ingresado en la Unión Económica y Monetaria, por primera vez, digamos, a tiempo en nuestra historia, hacer esa estrategia explícita 4 años, el mundo también ha cambiado. Y hablaba Rosa de las relaciones que las empresas multinacionales que trabajan en España tienen con sus matrices y la necesidad de convencer a sus matrices de que sigue siendo una buena idea invertir en España. La segunda reflexión tiene que ver, si la primera tiene que ver con España, la segunda tiene que ver con las características del proceso de internacionalización de la economía que estamos viviendo en estos momentos. No es el primer proceso de internacionalización. El primer proceso de internacionalización lo empezamos nosotros cuando, gracias a la brújula, las carabelas y la imprenta, descubrimos América. La segunda fue la gran revolución industrial, a la que España llegó tarde. Y la tercera es esta, a la que España no puede llegar tarde. Y la característica de este proceso de internacionalización respecto a los procesos de internacionalización anteriores no es que hayan aumentado vertiginosamente los flujos comerciales, las exportaciones o las importaciones, o que hayan aumentado vertiginosamente los flujos de capital. Eso lo habíamos conocido antes de la Primera Guerra Mundial en 1914. Lo que caracteriza este proceso de producción, esta independencia, es exactamente lo que ha dicho Rosa. La diversificación del proceso de producción y, por tanto, la capacidad que tienen los grupos multinacionales de establecer sus centros de producción o distribución en cualquier lugar del mundo con un golpe de ratón, lo que obliga a competir a las empresas y obliga a competir a los sistemas para atraer el ahorro en general que necesitamos para financiar nuestra economía, para atraer las inversiones concretas que sirven para crear empleo,
para aumentar nuestras exportaciones de bienes y servicios desde aquí, por empresas nacionales o multinacionales, o para favorecer la internacionalización de las empresas, proceso al que luego me referiré. En este momento, los grupos multinacionales tienen un poder, una dimensión que supera en muchos casos a los Estados nacionales. De las 150 grandes economías del mundo, 87 son grupos multinacionales y solo 63 son Estados nacionales. Y eso permite a los grupos multinacionales, y es una realidad indudable que los gobiernos haríamos bien en considerar, imponer determinadas decisiones de carácter parapolítico para instalarse o para irse. Y por eso escuchar a las empresas multinacionales es la primera labor de un gobierno responsable. Si la evolución, los cambios en España son las primeras de las razones que explican la necesidad de una estrategia explícita. Si la globalización es la segunda de las razones que explica la necesidad de una estrategia explícita, la Unión Europea es la tercera de esas razones. En esa estrategia de acción exterior intentamos decir cosas, no cosas. En Deusto nos decían que había que decir las cosas, no cosas. Las cosas que queremos decir sobre la acción exterior son aquellos hechos de los que se extraen consecuencias operativas. El resto es literatura y retórica. Lo primero que queremos decir es que la Unión Europea, que nació después de la Segunda Guerra Mundial como un proyecto político, encalló en la Asamblea Francesa cuando fue derrotada la Comunidad Europea de Defensa, no ha obviado, no ha descuidado, no ha olvidado cuál es su objetivo final, que es esa unión política. Lo que sí hemos cambiado es el método. En vez de ir a un método federal directamente, como intentaron los primeros padres fundadores, hemos ido a eso que se llama el gradualismo. Es decir, empezar a trabajar, hacer cosas en común, acostumbrarnos a vivir juntos para que sea más fácil ese salto político. Y estamos en vísperas de ese salto. La segunda característica del proceso de integración europea respecto a otros procesos de integración es que es el primer proceso, y por ahora el único, que sigue las prescripciones de la ciencia económica, que tiene un manual, que tiene un libro. Y cuando hemos seguido el manual ha ido bien, y cuando hemos olvidado el manual, que también lo has hecho, ha ido mal. Y ahora se trata de recuperar lo que dicen esas instrucciones. Fue bien cuando se optó, y ahora estamos hablando mucho del Reino Unido y otros países que tienen ciertas dudas sobre la velocidad del proceso, por un proceso de integración mucho más profundo, mucho más serio y mucho más completo de lo que fue la Asociación de Libre Comercio por el que optaron los países anglosajones. De los distintos procesos de integración se optó por un mercado común en que se suprimían los obstáculos interiores, pero en que también se establecía una tarifa exterior común, se consagraba la política de competencia como principio rector y se establecían otra serie de políticas comunes. Todo según el libro. Cuando el mercado común avanza, mucho más rápido, por cierto, que la Asociación de Libre Comercio, llega un momento en que el mercado común necesita una transformación. Es la conversión de ese mercado común en un mercado interior, en la supresión de las barreras técnicas, físicas y fiscales que se oponían a los intercambios, que dificultaban los intercambios que habían aumentado de forma geométrica. Pero al mismo tiempo, cuando se lanza el mercado interior, los que llevaban el timón en aquel momento se dan cuenta que hay que completarlo con otras dos acciones. La cohesión social, de la que Delors dijo que era el pilar del mercado interior, y se ponen los raíles de una unión económica y monetaria, porque no es posible seguir avanzando en un proceso de integración cuando se producen costes de transacción como consecuencia de las diferencias de las monedas, según el libro. Y llegamos a Maastricht y se pone en marcha la unión monetaria, la moneda única, con un banco central, con un pacto de estabilidad, con unas medidas ligeras de coordinación. Pero ahí nos olvidamos del manual, porque establecer una unión monetaria sin un gobierno económico es algo así como intentar criar tigres vegetarianos. Y las consecuencias se han visto antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Antes de la crisis, en materia de competencia, y algo que interesa enormemente a las empresas multinacionales, las cifras dicen que si en Estados Unidos se creaba 1,2 puestos de trabajo en sectores donde juega la innovación, la educación, la calidad en definitiva, por cada puesto de trabajo
perdido como consecuencia de la deslocalización, en Europa solo se creaba 0,8 por cada puesto destruido. Y durante la crisis, una crisis que empezó en Estados Unidos, las cosas nos fueron también mal. Probablemente por una cierta inactividad en términos relativos, comparado con la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón del Banco Central Europeo, y porque faltaba ese proceso de integración que hubiese sido ese gobierno económico. Y ahora, en estos 4 años, coincidiendo con esa estrategia de acción exterior, vamos a dar ese salto, vamos a intentar recuperar el libro. Ya hemos visto todos que bastan unas palabras de Draghi para que las primas de riesgo de la deuda soberana bajen. Basta su declaración de que quiere intervenir el mercado sin que sea necesario intervenir para que los mercados de deuda se calmen. Segundo gran elemento que va a tener importancia para el funcionamiento de las empresas multinacionales es la unión bancaria. La unión bancaria supone que los bancos de dimensión europea, al menos los bancos de dimensión europea, tengan un libro europeo que permita que la interpretación y la aplicación de las normas sea exactamente igual en todos los países en la que operan. En segundo lugar, habrá un supervisor único en manos del Banco Central. En tercer lugar, un mecanismo de resolución único de jerarquización de créditos. En cuarto lugar, un fondo de resolución prefinanciado por las propias instituciones para que la salud o la capacidad de sobrevivir de un banco no dependa de la sede donde esté establecido. Y finalmente, el mecanismo de rescate, que será la última trinchera, el último recurso. Y eso determinará que la financiación de las empresas españolas no sufra lo que ha sufrido estos años, porque es lo cierto que una empresa establecida en España ha llegado a pagar 4 veces el tipo de interés que pagaba una empresa alemana en un mercado interior sin barreras. Segundo gran movimiento va a ser, probablemente, la integración fiscal. El que no entienda que el mundo en que estamos viviendo, el mundo que contempla esta estrategia de acción exterior, es radicalmente contrario al mundo que hemos dejado atrás, se equivoca. Los parlamentos nacieron para aprobar los presupuestos. Nacieron también para aprobar los planes de reforma económica, donde se plasman los grandes objetivos. Hoy, las dos cosas pasan antes por Bruselas, que las puede controlar, vigilar y eventualmente corregir, antes de pasar por los parlamentos nacionales. Y esa cesión de soberanía tiene que ser acompañada por la posibilidad de emitir obligaciones europeas para que las condiciones de financiación de las economías que participan en el euro sean idénticas. Y vamos a dar un salto en materia de integración económica con una figura que se llama acuerdos contractuales, lo cual no deja de ser una redundancia, pero que en definitiva permitirá financiar las reformas nacionales con fondos europeos para las empresas nacionales y para las empresas multinacionales. Por tanto, la Unión Europea se convierte en probablemente el anclaje más importante de la política exterior española. Ya no se puede pensar en España si no es pensando al mismo tiempo en la política nacional, en la política bilateral y en nuestra influencia, en nuestra capacidad de influir en las decisiones en la Unión Europea. Y eso hará de España un hub importante para empresas de otros países, de otros continentes, que quieran trabajar donde España aporta mayor valor añadido. Hemos firmado con México, hemos decidido con México no solo compartir nuestras instalaciones culturales, que ya lo estábamos haciendo, hemos decidido también trabajar juntos en el exterior. Nos acogerán en el Caribe, nosotros les vamos a acoger en África, en Senegal, en Mozambique, ya no me acuerdo de la tercera embajadora, hemos firmado tantos convenios con tanta gente, pero en fin, vamos a trabajar juntos como vamos a trabajar con los países latinoamericanos en África, donde nosotros tenemos 31 embajadas, lo cual quiere decir que podemos ser plataforma para las empresas mexicanas, y estoy pensando en sectores muy concretos y en planes muy concretos de desarrollo en el norte de África, sobre todo en el tema energético, pero también nos podemos convertir en plataforma de las empresas europeas que quieran trabajar en Latinoamérica y en el norte de África. Y el gran cambio vendrá cuando firmemos, espero que en 2015, aunque eso no es seguro, el acuerdo de inversión y comercio con los Estados Unidos. España no solo formará parte, como ya lo hace, de la Unión Europea, formará parte del área comercial más importante del mundo, un área comercial que absorberá el 50% del Producto Interior Bruto mundial,
algo así como el 25% de las exportaciones del mundo y el 31% de las importaciones, y donde sale el 71% de las inversiones directas del mundo que van a otras partes. Y estableceremos, cosa importante para las multinacionales, cuáles son los parámetros, las normas, los requisitos, los baremos, que probablemente, dada nuestra capacidad de influencia, seremos capaces de exportar al resto de los acuerdos. España, por lo tanto, está en un momento capital, en un cambio de modelo. El propósito del Gobierno no es maquillar el modelo anterior o rectificar unos grados a favor o a estribor. Lo que estamos es en un cambio radical, de un modelo basado en el endeudamiento privado, en el protagonismo del sector inmobiliario y en la pérdida de competitividad, por un modelo liderado y dirigido por el sector exterior. Y las cosas empiezan a cambiar. Decía Rosa que empiezan a cambiar, y es verdad. Hoy España está exportando un 36% de su Producto Interior Bruto mejor que Francia, mejor que Italia y mejor que el Reino Unido. Hoy nuestra balanza comercial, nuestra balanza por cuenta corriente y nuestra balanza de pagos arrojan cifras excedentarias en balanza comercial si no se tiene en cuenta el sector energético. Por tanto, las empresas multinacionales que aquí están establecidas tienen un horizonte diferente al que tenían. Tienen un mercado interior de 44 millones más 63 millones de turistas, que ya lo teníamos. Tiene una pertenencia cada día más importante en el mercado de 500 millones, que es la Unión Europea. Tiene la posibilidad, a través de la red de acuerdos de asociación que la Unión Europea tiene, de comerciar o de invertir desde España en mejores condiciones que lo hacía antes, y por tanto en eso estamos. ¿Para qué estamos aquí? Aparte, para daros las gracias porque contribuís con Marca España. Para deciros que vamos a seguir haciéndolo. Y si es posible, con más intensidad, hacer lo que decía Rosa, escuchar cuáles son vuestras preocupaciones. El año anterior ya nos reunimos con muchas de las multinacionales que estamos aquí. Fuimos capaces de reflexionar juntos y extraer conclusiones sobre qué había que cambiar en nuestro modelo para que vuestra estancia fuese más agradable, más duradera y, a ser posible, más intensa. Contribuimos con eso a hacer la Ley de Mercado Interior, la Ley de Emprendedores, el Plan de Internacionalización de la Economía, y para diagnosticar 2.700 normas estatales o autonómicas que, no sirviendo para nada, dificultan la vida de las empresas que quieren internacionalizarse. Para ser muy sincero, para hacer ese cambio es probable que no necesitéis demasiada ayuda de la Administración Central. Con que nos enteremos, que es algo que de vez en cuando hacemos los políticos, lo podemos hacer. En otros ámbitos en que no dependen de la Administración Central, será la presión ciudadana, el conocimiento ciudadano, la transmisión a la opinión pública de que la derogación de esas normas va a favorecer el empleo en su comunidad autónoma, en su comunidad, la que nos sirva. Y eso es, entiendo, el propósito fundamental de esta reunión. Establecer una comunicación mucho más fluida con la Administración, detectar cuáles son los inconvenientes, las dificultades, las barreras o los obstáculos que tenemos que remover, y poner eso, pasar de las musas al teatro, poner eso negro sobre blanco en un papel para llevarlo al Gobierno. Nuestro propósito es acertar. Nuestra inteligencia, la de Carlos y mía, es escasa, y por tanto necesitamos el conocimiento y las informaciones que vosotros nos deis, y lo que sí os puedo prometer es la voluntad de escuchar, de cambiar, de transformar, para que vuestras empresas sean más grandes y así hacer más grandes a ese gran país que se llama España. Muchas gracias.